al glicerol y formar el triacilglicerol, por lo que vamos a ver cómo es que se da esta síntesis ahora. Va a ser distinto si la síntesis se da en el tejido adiposo o si la síntesis se da en el tejido hepático, pero también hay demás tejidos que realizan esa síntesis que es muy similar a lo que sucede en el hígado, pero en menor proporción. Bien, para que pueda realizar la síntesis en el tejido adiposo, yo requiero de dihidroxiacetona fosfato para que sea la columna vertebral de ese triacilglicérido. Dihidroxiacetona fosfato ustedes lo han visto como intermediario de la glicólisis, ¿correcto? Entonces, en esos adipocitos debe existir o tiene que haber glucosa para que realice glicólisis, forme dihidroxiacetona fosfato y luego pueda formar el glicerol 3-fosfato, que es lo que voy a requerir para esa síntesis. Bien, en cambio los otros tejidos simplemente voy a tomar el glicerol para fosforilarlo y a través de la enzima glicerolinasa. Enzima, además, que no existe en el tejido adiposo, por lo que no se puede llevar a cabo la síntesis a partir del glicerol en ese tejido. Bien, una vez que yo active, o sea, mi glicerol cuando se une al grupo fosfato, hablo de que ese glicerol sea activado, sea fosforilado. Una vez activado ese glicerol, debo recibir los ácidos grasos que van a entrar a unirse a ese glicerol, a esterificarse. Para que se puedan unir allí, el ácido graso tiene que previamente ser activado. Cuando hablamos de activación de ácido graso, ya lo vimos en la clase anterior también, y hablamos de una enzima. Activar quiere decir que el ácido graso se une a la coenzima, se forme la CIL-CoA. ¿Qué enzima requería? Era necesaria para esa activación. ¿Tiroquinasa me dijo? ¿Qué me dijo? Tiroquinasa, si me hubiera dicho, está bien, pero también el nombre es acil-CoA-sintetasa, ¿no? La acil-CoA-sintetasa, yo en ese momento les decía, hay 3 enzimas en distintos lugares. En el retículo endoplasmático, que es donde se lleva a cabo esta síntesis de los triacilglicéridos, pero además a nivel mitocondrial, además a nivel de los peroxisomas, todas van a activar el ácido graso. Entonces, una vez que se activen esos ácidos grasos, recién pueden esterificarse al glicerol, que previamente debe estar fosforilado. Entonces, tengo acá, en el tejido adiposo, a partir de glucosa he dicho, voy a formar dihidroxiacetona fosfato, y como no hay glicerol quinasa, como si hay en hígado y otros tejidos, el que se está dando mediante esta vía. De esta dihidroxiacetona fosfato voy a requerir glicerol 3-fosfato deshidrogenasa para que se reduzca esta acetona a un hidróxido y se forme glicerol 3-fosfato, ¿no? Tengo el glicerol acá con 3 átomos de carbono y su grupo fosfato. Al mismo compuesto voy a llegar si es que la síntesis empieza a partir de glicerol. ¿Qué está pasando acá? Fosforilado con una glicerolquinasa y con ayuda de ATP. He llegado a lo mismo, al glicerol 3-fosfato. Activado ese glicerol, ahora recibe los ácidos grasos para que se una, esterilíquese a esa molécula de glicerol. Previamente activados, por supuesto, llegan 2 ácidos grasos para tomar la posición 1, posición 2, forma el diacilglicerol fosfato, que es el ácido fosfatídico, y nos vamos a acordar allí porque luego, cuando hablemos de glicerol fosfolípidos, también voy a mencionar a este ácido fosfatídico. Bien, estoy acá, en el glicerol 3-fosfato. Viene el ácido graso previamente activado, ¿no? Unida a la coenzima.
que va a tomar además la posición 1 del glicerol. En este carbono número 1 se está esterificando a través de esta enzima glicerol 3-fosfato ácido transferasa. Generalmente el ácido graso que entra a esterificarse allí es un ácido graso saturado, ¿ok? Principalmente saturado. Ya ingresó un primer ácido graso, necesitamos un segundo ácido graso activado para que tome esta posición 2, el ácido graso que viene allí, generalmente insaturado más bien. Entra, ya tengo 2 ácidos grasos en la estructura del glicerol, que además sigue fosforilado. Ese es el ácido fosfatídico que les decía, o 1,2 diacilglicerol, que para que pueda recibir el tercer ácido graso y tomar esta posición requiere de que ese grupo fosfato salga. Por lo tanto, una enzima fosfatidato, fosfohidrolasa, es la que va a defosforilar a este ácido fosfatídico, saca el grupo fosfato, con ayuda de una molécula de agua, se convierte en 1,2 diacilglicerol, y ahí recién recibe el tercer ácido graso previamente activado, y ese ácido graso que va a entrar allí ya puede ser saturado o insaturado. Formado el triacilglicerol en retículo endoplasmático liso, en el hígado, tiene que viajar hacia tejido adiposo para almacenarse, ¿cierto? Y eso ya lo sabemos, requiero de lipoproteína, ¿cuál? De muy baja densidad. BLD. ¿Robles? ¿Qué me dijo? De baja densidad, dice su compañero Robles. Muy baja densidad. Muy baja densidad, escuché mal. BLDL, entonces voy a requerir, ¿no? Para transportar esos triglicéridos de tejido. Entonces, el BLDL formado lleva ese triacilglicerio al tejido adiposo, pero cuando llega al tejido adiposo, nuevamente ese triacilglicerio se hidroliza y libera esos ácidos grasos a través de una enzima lipoproteína lipasa. Eso lo vieron con la doctora Cohen, ¿no? Sí, seguro que sí. Ya nos olvidamos. Necesito de la lipoproteína lipasa. Y esta vuelve a hidrolizar ese triacilglicérido, liberando los ácidos grasos. Son los únicos que ingresan al adipocito, porque el glicerol tiene que regresar. Sale. Y esto va a suceder entonces. Fíjense que cuando estamos en un estado de buena alimentación, en la cual estoy consumiendo, ¿no?, suficiente energía, estoy consumiendo además triacilglicéridos en el intestino, ya sabemos que se hidrolizan, se liberan los ácidos grasos, luego se vuelven a convertir en triacilglicéridos y están transportados los triglicéridos hacia el tejido adiposo mediante el BLD. Hablo de los triacilglicéridos exógenos, esos que yo estoy consumiendo. Y en el intestino tiene que formarse una lipoproteína. ¿Cuál es? Y que luego debe llevarlo además hacia el tejido adiposo. ¿Cuál es? LPL. Ya no es la BLDL. ¿Kilómetro? Sí. ¿Pena? Ok. Kilómetro. Esta lleva hacia el tejido adiposo. Las BLDL las llevan del hígado, ¿no? Pero en ambas situaciones sabemos de que estas lipoproteínas tienen a la ApoC2, la cual va a activar a su vez a la enzima lipoproteína lipasa. ¿Para qué? Para degradar. Para que degrade, para que hidrolice ese triacilglicerio que está llevando esas lipoproteínas, para que libere los ácidos grasos y pueda ingresar al tejido adiposo. Y entonces, ahí en el tejido adiposo tiene que darse esa síntesis de ese triacilglicérido nuevamente.
¿Cómo se sintetiza? Y hemos dicho glucosa, dihidroxiacetona fosfato, ¿verdad? Se forma el glicerol fosfato y empiezan a entrar esos ácidos grasos activados. En cambio, cuando estoy en un estado de ayuno, más bien yo tomo esos triglicéridos para obtener energía. Es la situación contraria a la que estoy viendo en este momento. Y ahí ya hemos hablado que requiero de otra enzima, lipasa sensible a las hormonas, en la cual decíamos no hay suficiente energía, el glucagón se segrega, se activa esta lipoproteína lipasa, recuerdan a la proteína que va a fosforilar a la lipasa, y esta es la que actúa sobre el triacilglicérido liberando ácidos grasos. Y el glicerol sale, también se va a ir a ese hígado porque ahí no se va a poder utilizar. Bien, cambiamos de tema. Ya conocemos ese triacilglicérido. Ahora vamos a ver otras estructuras que son muy similares a la estructura del triacilglicérido, que son los glicerofosfolípidos y los esfingolípidos. Vamos a revisar. Vamos a ver de que estas estructuras las encuentro en distintas estructuras en mi organismo, como membranas biológicas. Sabemos que las lipoproteínas tienen fosfolípidos a nivel de esa superficie. La bilis, el surfactante pulmonar, también tiene estos glicerofosfolípidos, ¿ok? Y además, estos me van a servir para ir a formar eicosanoides, estos ácidos grasos que generalmente están tomando la posición 2 de ese glicerol. En esta clasificación podemos ver estas estructuras distintas. Nosotros acabamos de ver los triacilglicéridos, que hemos dicho, columna vertebral, el glicerol, unido a 3 ácidos grasos. Y si nos damos cuenta, ¿no? Las siguientes, como que se parecen, ¿sí? Tengo acá glicerofosfolípidos que ya tienen. Conserva el glicerol, el ácido graso, pelones de carbono 3, tiene un grupo fosfato y una cabeza de grupo que le voy a denominar cabeza de grupo. Esa cabeza de grupo va a ir variando y de esa manera yo voy a tener, si en que la cabeza de grupo es la colina, un fosfatidilcolina, o la fosfatidiletolamina, fosfatidilcerina, inositol, fosfatidilinositol, etc. Acá tenemos a los glicerolípidos éticos. Dentro de esos están los plasmalógenos y el factor activador de las plaquetas, que tienen esta estructura. Ya el glicerol se ha unido a un éter, pero se conserva un ácido graso en esta posición 2. Y también tengo un grupo fosfato y una cabeza de grupo. Esfingolípidos, como la esfingomielina, por ejemplo, ya su columna vertebral es la esfingosina, y ahora vamos a ver qué es la esfingosina, que se une a un ácido graso y también tiene un grupo fosfato y la cabeza de grupo. Y los glucolípidos, o sea que ya tengo carbohidratos en esta estructura unido a estos lípidos, que vendrían a ser los cereblócidos, globócidos, sulfátidos y gabriósidos. Tienen esta estructura básica, la esfingosina, ácido graso y un azúcar. ¿Ok? Entonces, ¿cómo se forman estos glicerofosfolípidos? Hay dos formas de sintetizar, dos mecanismos vamos a revisar, en la cual dice acá, utilizo la cabeza polar. Ya vimos cuál era esa cabeza polar, ¿verdad? Que se unía al grupo fosfato del carbono número 3. Esa cabeza polar está activada, dice. Eso quiere decir que se va a unir al CDP, citirin difosfato, ¿ok? Y esta cabeza polar activada se va a unir al 1,2 diacilglicerol, pero esa estructura parecida al ácido fosfatídico que les dije tenía dos ácidos grasos unidos al glicerol, pero ya sin el grupo fosfato. ¿Ok? Entonces, el otro mecanismo es 1,2 diacilglicerol activado
unido al CDP y más bien la cabeza del grupo polar inactiva. A ver, ¿cuáles son estos fosfoglicéridos que van a tomar una u otra vía para formarse? El mecanismo 1, dijimos de que la cabeza del grupo venía activada, unida al CDP. Eso es lo que está sucediendo acá. Esa cabeza de grupo, que ¿cuál sería? Colina, etanolamina o serina, son las cabezas de grupo, vienen unidas al CDP. Para eso he requerido un CDP. Bien. Y quien está inactivo es el diacilglicerol, que a su vez viene del ácido fosfatídico, que es el fosforilo. ¿Ok? Se forma el diacilglicerol. Se unen los dos. Al unirse, forma el glicerofosfolípido. Para eso va a salir de este CDP un CMP. Quiere decir que se está quedando el grupo fosfato acá, que se está uniendo al tercer carbono de ese diacilglicerol. Y eso es el glicerofosfolípido formado, que de acuerdo a que la cabeza del grupo será, formaré fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina o fosfatidilserina. El otro mecanismo, al revés, quien está activado es el diacilglicerol, unido al CDP. La cabeza del grupo viene inactiva y se van a unir estos dos. Al unirse, igualmente formo el glicerofosfolípido. Se desplaza un CMP de este CDP y se queda un grupo fosfato unido a la cabeza del grupo. Este mecanismo número 2 está tomando el fosfatidilinositol, la cardiolipina y el fosfatidilglicerol. Ok, veamos entonces los tres primeros fosfoglicéridos que vamos a revisar. Es la formación de la fosfatidilcolina, fosfatidiletonolamina y fosfatidilserina. Acá con las estructuras podremos ver, no sé si lo entendemos mejor a lo que estábamos viendo. Este es el diacilglicerol, ya lo conocemos, glicerol y dos ácidos grasos. ¿Ok? Acá tengo la cabeza del grupo, que vendría a ser etanolamina, activada además porque está unida al CDP. Bien, cuando estos dos se unen, sale el CMP y se queda un grupo fosfato, dije acá. Y eso es lo que tengo: el diacilglicerol, glicerol con sus dos ácidos grasos, un grupo fosfato y su cabeza de grupo etanolamina. Ese es el fosfatidiletonolamina, que voy a encontrar en diversas membranas celulares a este fosfoglicérido y que tiene ácidos grasos, los cuales los puedo utilizar, que generalmente en esta posición 1 tiene palmítico y estiárico, y que en esta posición 2 tiene al linoleico, al ANA y al DHA. Entonces, cuando se necesita formar eicosanoides, por ejemplo, yo voy a tener que metabolizar este fosfoglicérido para liberar este ácido graso de acá y se pueda formar esos otros compuestos. Lo mismo, o el mismo mecanismo está sucediendo para este otro lado, en el cual estoy formando fosfatidilcolina. Cabeza de grupo, colina, activada, unida al CDP. Diacilglicerol, inactivo. Al unirse, igualmente, glicerol con los dos ácidos grasos, grupo fosfato, y cabeza de grupo, colina. Fosfatidilcolina. ¿Dónde encuentro fosfatidilcolina y por qué es importante? Porque forma parte del surfactante pulmonar, porque lo encuentro en lipoproteínas o me va a servir para formar lipoproteínas, y también lo encuentro en la bilis. Ahora, estos dos son o pueden ser interconvertibles. O sea, de fosfatidiletonolamina puedo formar fosfatidilcolina. Y si vemos, hay una pequeña diferencia acá en la cabeza de grupo. Etanolamina tiene este grupo amino en este extremo, que esos tres nitrógenos en este caso están reemplazados con grupos medidos, ¿cierto? Por lo que, para yo poder sintetizar fosfatidilcolina a partir de fosfatidiletonolamina, voy a requerir de este compuesto, que se llama SAM. SAM significa S-adenosilmetionina.
formado además con el aminoácido metionina y con un ATP. Ese adenosilmetionina. Este compuesto lo vamos a utilizar cuando veamos metabolismo de proteínas también. Son estructuras que me ayudan a dar grupos metilos en distintas reacciones, como acá. Este SAM me está dando 1, 2 y 3 grupos metilos necesito para formar fosfatidilcolina a partir del fosfatidiletoanolamina. Por eso es que requiero 3 moléculas de SAM. Ese adenosilmetionina. Bien. De fosfatidiletoanolamina también puedo formar fosfatidilserina. Y lo único que sucede acá es que es un intercambio de grupos funcionales, ¿ok? Requiero de cabeza de grupo serina para formar fosfatidilserina, por lo tanto, esta serina desplaza a la etanolamina, sale y obtengo fosfatidilserina. Y a su vez, fosfatidilserina por descarboxilación puede volver a formar fosfatidiletoanolamina. Lo único que estoy sacando es el extremo carboxilo, sale como CO2. Bien, hablemos de la fosfatidilcolina o también llamado lecitina. Ustedes van a encontrar en sus libros lecitina. Para poder formar fosfatidilcolina yo requiero como cabeza de grupo colina. Y la colina es un nutriente que sí, es verdad, yo puedo sintetizar una síntesis de nuevo en mi organismo, pero la cantidad que se sintetiza no es suficiente para abastecer las demandas de este nutriente, por lo que se requiere consumir en cantidades exógenas, ¿no? Estas son las recomendaciones que en la dieta, en muchos de los alimentos, voy a encontrar colina, por lo que en los humanos no se ha reportado deficiencias de este nutriente, pero sí en las personas que reciben nutrición parenteral total. En esos preparados pueden estar libres de, o van a estar libres de este nutriente colina que yo requiero para formar este fosfoglicemia. Y yo dije que la fosfatidilcolina requería para sintetizar además glicoproteínas, ¿no? Para formar esa glicoproteína. Ahí la encontramos, decimos. Entonces, en estos pacientes que reciben nutrición parenteral total, pueden ocasionar hígado graso. ¿Por qué? Hígado graso, ¿por qué? ¿Qué es el hígado graso? Grasa en el hígado. La grasa que se acumuló, triglicéridos finalmente, que es lo que sintetizo en el hígado, ¿no? Que se están almacenando. Y ustedes me han dicho que este triglicérido tiene que viajar, salir e irse a través de BLDN, que es una lipoproteína. Que esa lipoproteína requiere de fosfatidilcolina para esa síntesis o ese fosfoglicemia. Entonces, voy o puede causar este hígado graso. La cartiolipina o el fosfatidilinositol utilizan el otro mecanismo que habíamos hablado de la síntesis, que quien iba a estar activado más bien era el CDP-diacilglicerol. Y quien está inactivo más bien es la cabeza de grupo. En este caso, para formar cardiolipina requiero como cabeza de grupo el fosfatidilglicerol. Se unen ambos, se desplaza el CMP y se queda un grupo fosfato de ese diacilglicerol en el carbono 3. Fíjense. La estructura de un fosfoglicérido siempre es glicerol, ¿correcto? Ácido graso en posición 1, ácido graso en posición 2. En el tercero tengo un grupo fosfato y a este grupo fosfato se une la cabeza de grupo. En este caso, la cabeza de grupo es toda esta estructura que vendría a ser el fosfatidilglicerol. Eso es cardiolipina o difosfatidilglicerol también. ¿Dónde encuentro cardiolipina? Encuentro en membranas, en la membrana interna de la mitocondria y también formando parte del surfactante pulmonar.
Ese mismo mecanismo lo realiza este otro fosfoglicérido, que es el fosfatidilinositol. Que quiero, como cabeza de grupo inositol, este inositol se ha unido al grupo fosfato que está en la posición número 3. El fosfatidilinositol puede además fosforilarse en estos hidroxilos que vemos acá en el inositol. Se pueden fosforilar con quinasas para formar lo que ustedes conocen, el fosfatidilinositol bifosfato. Importante como transductor de señales de membranas, ¿no? Hemos visto entonces varios componentes de ese surfactante pulmonar que les había mencionado, ¿no? El fosfatidilcolina, dije uno, y el fosfatidilglicerol. El principal componente en realidad del surfactante pulmonar es este, el dipalmitoil fosfatidilcolina, que vendría a ser esta estructura, que tiene ácido palmítico acá, en la posición 1 y en la posición 2. Por eso el nombre de dipalmitoil fosfatidilcolina. Entonces, en los niños recién nacidos, la producción de este surfactante pulmonar puede estar disminuida o va a estar disminuida. Por eso es que en ellos el alveolo se puede colapsar, causando este problema de insuficiencia respiratoria. Estos fosfoglicéridos se van a degradar utilizando distintas enzimas denominadas fosfolipasas. Las fosfolipasas existen, fosfolipasa A1, A2, la C y la D, y van a actuar a distinto nivel. La fosfolipasa A1, por ejemplo, hidroliza este enlace que une al ácido graso en el carbono 1 del glicerol. La fosfolipasa A2 más bien hidroliza este enlace que une al ácido graso en el carbono 2 del glicerol. La C rompe o hidroliza este enlace que une al grupo fosfato con la cabeza de grupo y separa al diacilglicerol. Y la fosfolipasa D más bien saca la cabeza de grupo y también va a eliminar un diacilglicerol fosfato o ácido fosfatídico. Entonces, en la siguiente clase, cuando veamos y necesitemos de estos ácidos grasos insaturados que toman esta posición 2, generalmente voy a utilizar esta enzima, la fosfolipasa 2, para que se pueda liberar ese ácido graso de ese fosfoglicérido que está en la membrana celular, para formar estas estructuras geicosaporíticas. Y por último, los esfingolípidos. Esta sí es la última, ¿ok? Esfingolípidos. Con los esfingolípidos vamos a terminar. Bueno, ¿qué es? Ya habíamos visto cómo era un esfingolípido, ¿ok? La columna vertebral era esta esfingosina. Teníamos en la posición 2 unido un ácido graso, y en esa posición del carbono 1 hay un OH. Que ese H, que acá está denotado como X, si es un hidrógeno nada más, tendríamos el esfingolípido serina. Y que de esta serina voy a formar distintas otras moléculas. Pues la cabeza de grupo, que podría ser esta, va a ir variando, ¿no? Y voy a tener todos estos compuestos. Voy a tener esfingomielina si ahí la cabeza de grupo es la fosfocolina, que vendría a ser esta estructura. O si ya es un carbohidrato que reemplaza ese X, como la glucosa, por ejemplo, formo allí glucosilcerebrósidos. O los globósidos que ya tienen más carbohidratos, 2, 3 o 4 carbohidratos. Y si la estructura es más compleja, como un oligosacárido, y también acá involucra el ácido N-acetilneurámico, formo gangliósidos. Entonces, tengo toda esta clase de esfingolípidos. Las esfingomielinas, que contienen fosfocolina o fosfoetanolamina como cabeza polar o cabeza de grupo,
tengo a los glicosfosfolípidos como los cerebrósidos y los globósidos, que ya involucran más azúcares, y los gangliósidos, que tienen ya una estructura más compleja del polisacárido y también el N-acetilneurano. Los gangliósidos fueron identificados en las células ganglionales del sistema nervioso central y también se encuentran en la superficie de membranas celulares de tejidos extraneurales. Y estructuralmente hablando, vamos a ver que son de esta manera, ¿no? Tienen a la ceramida unida a carbohidratos e incluye al ácido N-acetilneuránico. Se les denota con estas letras EM3 y este número, además, que si se dan cuenta, la numeración cada vez va disminuyendo como se va volviendo más compleja esa estructura, ¿no? Y bueno, acá ya hemos agregado una letra más. Los grupos sanguíneos, justamente estos antígenos que nos ayudan a reconocer a qué grupo sanguíneo pertenecemos, son gangliósidos. Pertenecen a esta familia de los glucosfosfolípidos. Tenemos acá el antígeno O, antígeno A, antígeno B, ¿no? Tiene esa estructura básica que hemos visto, la glifosina, el ácido graso con los carbohidratos. Acá tiene glucosa, galactosa, N-acetilgalactosa, galactosa y glucosa. Acá se le ha agregado un N-acetilgalactosa para hacer antígeno A. Y en vez de este, tengo galactosa y vendría a ser el antígeno B. Entonces, nos ayudan a reconocer estos grupos sanguíneos que ustedes han visto en biología, supongo, primer ciclo, ¿no? Utilizando el reactivo, haciendo esta reacción de antígeno-anticuerpo, ¿no? Que aglutina para reconocerlos. Vamos a formar ahora cómo se da esta síntesis de estos esfingolípidos, que el primero o el básico que se tiene que sintetizar es la ceramida. La ceramida se sintetiza en el retículo endoplasmático a partir de un ácido graso, que es el ácido palmítico, y también requiero de un aminoácido, que es el aminoácido serina. Serina, ¿cómo es la serina? ¿Alguien sabe? Ahora que ya hicimos enzimas, vimos aminoácidos, ¿no? Y hemos visto que esos aminoácidos, pues, tienen un carboxilo, glucomino, pero tiene un R distinto. Y el R de la serina, ¿alguien sabe cómo es? El R de la alanina. La alanina es CH3, ¿no? CH3, ok. Entonces, la serina es un CH2OH, ¿ok? En vez de un hidrógeno, tiene un OH. Esta es la serina, la que tengo acá, que se va a unir a este ácido palmítico. Y se está uniendo en este carbono. Fíjense, este es el carbono que yo tengo acá. La coenzima A ha salido. Y ahí está entrando la molécula de la serina, pero sin el grupo carboxilo. Solo tiene el glucomino, su radical y su hidrógeno. El grupo carboxilo salió allí como CO2. Entonces he formado este primer compuesto, que es la beta-cetoesfinganina. Luego, con ese agente reductor NADPH, se va a reducir esta cetona a un hidroxilo. He formado la esfinganina. Que la esfinganina ahora va a recibir un ácido graso para que se una a este nitrógeno y forme un enlace amida. De esta manera, ya lo tengo acá, y he formado este compuesto que se llama N-acil esfinganina. No, pero decíamos de que la ceramida, la estructura básica de estos esfingolípidos, su columna vertebral era la esfingosina. Entonces, de acá, de este N-acil esfinganina, tiene que sufrir una oxidación, incluyendo un doble enlace por una oxidasa de funcionalista. Entonces, esta es la esfingosina, que tiene un ácido graso y tiene un OH que vendría a ser la ceramida, la estructura más básica, y que luego ya acá se empiezan a reemplazar estos hidrógenos con otros compuestos, ¿no? Que acá lo tengo. Si ahí entra va a dar una fosfocolina,
de este fosfatidilcolina para que entre a reemplazar este hidrógeno, y eso es lo que tengo acá, y se forma el 5-edina. ¿Está complicado? Y por acá, si entra una glucosa, una galactosa activada unida al UDP, se forma el galactocelulosis. Si se une con una glucosa activada unida al UDP, se forma el glucocelulosis. Y de allí tengo todas las demás estructuras, porque acá se incluye más azúcares, se incluye ácido N-acetilneurrámico y formo cambiosis. Ok, ya veo que se están aburriendo. Despierta. Poquito. Ya. Acá terminamos. Otra vez. Esa palabra se me queda. Estas estructuras igualmente tienen que degradarse a nivel lisosómico, y para eso voy a requerir enzimas, por supuesto, ¿no? Que, como vemos acá, a partir de este gaviósido GM1 voy a utilizar la beta-galactosidasa, saca esta galactosa y lo convierte en gaviósido GM2. Esta gaviósido M2 se convierte en hematócido porque actúa la beta-hexosaminidasa A, que saca este N-acetilgalactosa. De allí, el hematócido con la neuraminidasa saca el ácido N-acetilneurámico y lo convierte en lactosilceramida. La enzima beta-galactosidasa saca este extremo que hay una galactosa y se convierte en glucocelulosis. Y luego la beta-glucosidasa desdoble en dos esta estructura, saca la glucosa y se queda como ceramida, y finalmente la ceramida con la ceramidasa se desdoble en efingosina y el ácido graso con sus precursores. En toda esta degradación, además, hay deficiencias enzimáticas que causan acumulación de estos sustratos previos, llevando a que existan distintas enfermedades, ¿no? Enfermedades por almacenamiento de lípidos, ¿no? Fallan o hay deficiencia enzimática de estas enzimas, causan estas enfermedades como la Tay-Sachs, Gaucher, Fabry, etc. Todas estas, muchas, porque no todas, causan en la persona retraso mental, como vemos ahí, ¿no? En algunas no, en algunas incluso pueden llegar a la muerte de esa persona. ¿Ok? Les dejo allí, ya nos vamos a seguir. Hemos terminado por el día de hoy.